Y ahora tenemos otra llamada más también para tratar sobre un tema que realmente le preocupa también a la ciudadanía, ¿no? Que tiene, por ejemplo, personas que se encuentran en prisión, dentro de las cárceles. No solamente por casos específicos, sino también a nivel general. Como se sabe, se viene evaluando el cese de prisión preventiva contra diferentes reos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori por coronavirus, así como también el caso de la señora Susana Villarán. En la línea telefónica se encuentra el exministro de Justicia, Gustavo Adriancén, para poder hablar sobre este tema, ¿no? Y también qué es lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Señora Adriancén, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? A tus órdenes. ¿Qué tal? Es un gusto. Conversamos luego de un tiempo y es importante... Sí, mucho tiempo. Sí, es importante analizar sin duda este tema, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente pues ha llevado a una serie de reestructuraciones y también pues de revisar diferentes casos, ¿no? Que tienen que ver con gente que se encuentra actualmente en las cárceles. Uno de ellos es el caso de la señora Keiko Fujimori, y que pues ha sido suspendida por el juez Concepción Carhuancho y va a ser visto por otro magistrado. ¿Qué es lo que podría pasar en este caso específicamente, hoy por hoy, pues en donde se ha dicho que ellos no corren, ni la señora Susana Villarán ni la señora Keiko Fujimori estarían corriendo riesgo de contagio coronavirus? Bueno, en realidad, Mario, no son las únicas internas que existen en nuestro país. Hay centenares de mujeres internas, probablemente en condiciones similares o peores en el sistema penitenciario nacional. Fíjate, más de 91.000 presos, de los cuales se reparten en 60 y pico penales, y en muchos de ellos tenemos un hacinamiento que supera el 600%. Ahora bien, las condiciones de salud de la señora Fujimori, hasta donde yo tengo entendido, por la edad que ella tiene, no deben ser significativamente notorias en cuanto a malestares. Y por otro lado, hasta donde yo tengo entendido, eso no lo puedo confirmar. Yo sabía que la señora Fujimori no estaba en celda, no estaba en un pabellón, sino que estaba aislada en la prevención del penal de Chorrillos. Eso tengo que confirmarlo. En todo caso, la señora Susana Villarán, por ejemplo, ya es una mujer bastante mayor, pero yo no he sabido de que su estado de salud haya estado quebrantado tampoco. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mira, Mario, probablemente sean los casos más emblemáticos, más mediáticos, pero no son los únicos. Yo creo que hay que acoger la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la necesidad que tienen los países de verificar todas las órdenes en relación a las prisiones preventivas. Por otro lado, también creo que es imprescindible acoger la recomendación del Defensor del Pueblo en el mismo sentido. Sin embargo, también soy de la opinión que no podemos caer en la constitución de una democracia boba. Quiere decir esto que, previa verificación de los médicos del INPE, si algún caso como los dos que tú has mencionado, Villarán y Fujimori, ameritase una excarcelación o una variación de la prisión preventiva por un arresto domiciliario, esto tendría que estar, por supuesto, aprobado previamente por la comisión médica respectiva, ¿no? Claro. Ahora, sin duda, existe también la preocupación no solamente por estos casos, básicamente, sino es importante señalar también casos de los presos que se encuentran, por ejemplo, por la pensión de alimentos, ¿no? Y bueno, como se sabe, pues ellos podrían salir para poder también un poco, aliviar el hacinamiento que existe en las cárceles. Estamos nosotros con un problema también de cárceles. Ahora, no solamente estamos con problemas de hospitales, sí, sino también de cárceles, ¿no? Es cierto. Es muy cierto, Mario. Fíjate, el ministro de Justicia había anunciado hace poco
que ya se habían dado las disposiciones para implementar este procedimiento de variación de las prisiones efectivas que estaban cumpliendo los que habrían sido condenados por omisión a los deberes alimentarios. Sin embargo, hay dos condiciones que hacen prácticamente inviable esa norma. La primera condición es que el sentenciado cumpla con pagar la deuda total de alimentos y por otro lado cumpla con el pago de la reparación civil. Mario, esta gente ha estado en los penales, entonces no ha podido generar dinero, no tiene cómo pagar el íntegro de la deuda alimentaria y mucho menos la reparación civil. Entonces yo creo que van a ser muy pocos, realmente muy pocos, los que se acojan a este beneficio. Sin embargo, hay algunas otras estrategias que también anunció el ministro de Justicia que me parecen interesantes. Revisar a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, volverla más activa, más funcional, y que la Comisión de Gracias Presidenciales empiece a revisar todos los casos de gracias presidenciales, indultos y conmutaciones de pena que pudiesen generarse al interior de los penales, dándole preferencia, por supuesto, a los adultos mayores, a los que faltan 6 meses para cumplir sus condenas, a los que están en situación de enfermedad crónica, a las madres gestantes. Yo creo que si esta Comisión de Gracias Presidenciales se activa y empieza a producir rápidamente, allí vamos a obtener también una gran liberación de muchos internos que califiquen para este proceso. Por otro lado, Mario, algo que a mí me parece importante, mira, hace muchísimos años no se construyen penales en el país porque ningún distrito, ninguna región quiere tener un penal. Pero, Mario, los penales son para la seguridad de todos. He escuchado, por ejemplo, que van a habilitar el penal San Jorge de Lima. Pues yo me permito sugerir al ministro de Justicia y al INPE, naturalmente, que también habiliten el penal de Virgen de las Mercedes de Chorrillos. Hace como 6 meses ese penal fue cerrado y ahora se necesita ese penal. Se necesita también para contribuir a bajar, reducir el hacinamiento que existe y naturalmente reducir el riesgo de esos internos cuando conviven con una comunidad tan grande. Y eso también tiene que ver, doctor Adriancén, sin duda con el tema de la carga procesal, ¿no? Y es que este Congreso de la República, que pues lamentablemente, como vemos, no va a poder hacer mucho en el tema de lo que es la reforma judicial, ni tampoco política, ni va a poder continuar con temas importantes, porque se está centrando básicamente en el tema de lo que es el coronavirus. Y bueno, por ahí, pues, en lo que queda del año, como sabemos nosotros, va a ser muy difícil o complicado poder tratar estos temas. Pero de los puntos, por ejemplo, de la reforma judicial, para poder aliviar el tema de lo que es la carga procesal. ¿Qué es lo que realmente se tiene que ver de fondo en estos puntos para que pues, se pueda solucionar este tema? Porque todo va sin duda en cadena y unido, ¿no? Sí, efectivamente, Mario. Mira, en la mañana de hoy se publica en el Diario Oficial El Peruano una serie de disposiciones emitidas por el Poder Judicial con relación a estos juzgados de emergencia y ampliándole facultades para que vean más casos, también promoviendo la participación en audiencias de carácter virtual. Mira, no tenemos esa cultura, nosotros tenemos la cultura del papel, por eso es que tenemos sendos expedientes con miles de folios. Entonces, traducir todo eso a un lenguaje virtual va a tomar tiempo. Sin embargo, yo creo que debería empezar a hacerse el esfuerzo para que casos de emergencia, como estaba previsto, sean atendidos. Pero un caso de emergencia no solamente es, no sé, ver por una excarcelación, por ejemplo, un habeas corpus. Hay otras situaciones que también son de emergencia que deberían ser consideradas inmediatamente. Por ejemplo, todo lo relativo a las prisiones preventivas, las conversiones de penas, excarcelaciones, etcétera. Yo creo que todo eso se podría también empezar a trabajar desde una perspectiva virtual y naturalmente con buena voluntad yo creo que se podría ir logrando mucho de lo que nosotros estamos esperando. Claro. Hace algunos años se inició una cruel criminalización de una serie de delitos y fíjate, Mario, una de las cosas que se hizo fue recortar los beneficios penitenciarios a decenas de delitos. Claro. Entonces, hoy día el preso no tiene ningún estímulo para reformarse,
porque él dice, tengo que cumplir mi condena entera, no voy a tener beneficios, pues entonces no hago nada. Entonces, volver sobre nuestros pasos y corregir aquellos errores en una situación de crisis como esta podría ser muy interesante también. Claro, claro, sin duda, ¿no? Es realmente, son temas básicos que se van a tener que ver en su momento también, porque no se pueden dejar pasar, más aún en donde ha colapsado el sistema de justicia aquí en nuestro país. Ahora, esto no tiene nada que ver, porque siempre se le echa la culpa, el gobierno de turno siempre le echa la culpa a lo que no se hizo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, toda la gente empieza a decir, claro, pero esto viene de años, ¿no? No se hizo nada en años anteriores, ¿no? Pero vamos, o sea, si hay un gobierno que está en estos momentos, por ejemplo, y que son los ejecutores, los principales administradores, y no se ocupan realmente de temas tan básicos y tan importantes que no se pudieron solucionar antes porque había mucha burocracia, porque el Estado realmente también era lento, ¿no? Mira, Mario, siempre va a ser más sencillo echarle la culpa a nosotros, a los que te precedieron. Pero yo creo que a cada uno le toca su momento de hacer gobierno. Y si está en tus manos hacer un gobierno mejor que aquel que hicieron los que te han precedido, pues enhorabuena. No se le están pidiendo imposibles, se le están pidiendo cosas sencillas al Ministerio de Justicia, como esto de reabrir Virgen de las Mercedes, como esto de empezar a revisar a nivel Ministerio de Justicia y cuando no Poder Judicial, nuevamente toda la política de beneficios penitenciarios, activar la Comisión de Gracias Presidenciales. Esa comisión depende directamente del Ministerio de Justicia y si bien es autónoma, su dependencia orgánica haría que ellos tengan francamente las posibilidades íntegras de empezar a trabajar. Hay decenas de expedientes que están allí varados y que solamente necesitan impulso. Entonces eso sí está en las manos del Ministerio de Justicia y cuando no del Poder Ejecutivo. Bien, ha sido muy amable, muchas gracias por su participación, doctora Adriancén. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Ha sido el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, con quien hemos tratado puntos muy importantes, muy interesantes y que sirven también para sumar al desarrollo del país actualmente. No hoy por hoy el sistema sanitario, así como también pues el sistema de justicia, pues ha colapsado. Entonces, definitivamente eso lo estamos observando en estos momentos